Hoy, a mis 70 años, me encuentro sentado en mi modesta casa en las afueras de Guadalajara. La lluvia golpea los cristales de las ventanas, un sonido constante que parece acompañar el temblor de mis manos. No tiemblo solo por la edad, sino por el peso abrumador de lo que estoy a punto de confesar. Durante 28 largos años, el mundo creyó que estaba muerto. Algunos pensaban que había abandonado mis votos sagrados para vivir una vida mundana, otros rumoreaban que había perdido la razón. Las especulaciones fueron muchas, pero la verdad que he guardado es mucho más oscura, más grave que cualquier historia que pudieran haber inventado. La culpa de haberme mantenido en silencio durante tanto tiempo me aplasta, más incluso que el miedo que me obligó a esconderme en las sombras. Una promesa, hecha a mi amigo José Luis antes de que muriera, me empuja ahora a hablar, a revelar lo que realmente ocurrió en la parroquia de San Miguel de los Santos, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, durante aquellos meses aterradores de 1979. El padre Alejandro Mendoza, un hombre joven, paciente y de buen corazón, está aquí conmigo, sentado en una silla sencilla frente a mí. Le he advertido que lo que voy a contarle cambiará para siempre la forma en que vea nuestra Santa Iglesia. Él, con una calma que admiro, insiste en escuchar. La cicatriz que cruza mi mejilla izquierda, una línea irregular y profunda, es un recordatorio constante de aquella última noche en que tuve que huir para salvar mi vida. Mis manos, arrugadas por el tiempo, tiemblan mientras sostengo una taza de café que ya se ha enfriado. No lo hago por venganza, sino porque ha llegado el momento de cumplir mi promesa. En 1979, yo, Jorge Duarte, tenía apenas 24 años. Llevaba 3 años ordenado como sacerdote, un joven lleno de fe, de ideales, de una esperanza ardiente por servir a Dios. Había llegado a la parroquia de San Miguel de los Santos 2 años antes, en 1977, con el corazón abierto y la convicción de que mi vocación era proteger a los vulnerables, traer justicia a través del amor de Cristo. Dolores Hidalgo era un lugar encantador, un pueblo típico del interior de México, con sus casas de adobe pintadas de colores cálidos y techos de teja roja que brillaban bajo el sol de Guanajuato. Los campos de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mar verde que ondulaba con el viento. La vida allí era tranquila, marcada por el tañido de las campanas de la iglesia, que llamaban a los fieles a la misa, al rosario, a la vida cotidiana. Mi parroquia era pequeña pero vibrante, con unos 100 feligreses, en su mayoría campesinos trabajadores, mujeres con rebozos coloridos, hombres de manos callosas, y comerciantes locales que confiaban en mí sin reservas. Los domingos, la iglesia se llenaba de vida, abuelos con bastones, madres con bebés en brazos, niños pequeños que correteaban entre los bancos de madera tallada, riendo y jugando mientras el olor a incienso llenaba el aire. Cada 3 meses, recibíamos la visita del arzobispo Celestino Vázquez. Era una figura imponente, un hombre de casi 2 metros de altura, con una voz profunda y resonante que parecía hacer temblar los muros de adobe cuando predicaba. A sus 55 años, su autoridad era absoluta. Podía nombrar a un sacerdote, trasladarlo a otra parroquia o destituirlo con una sola palabra. Su influencia iba más allá de lo religioso, se rumoreaba que tenía conexiones con políticos y autoridades locales. Al principio, yo lo admiraba profundamente. Su presencia era magnética, y cuando hablaba de la doctrina, lo hacía con una convicción que parecía divina. Los feligreses lo veneraban como a un santo, y yo, un joven sacerdote lleno de ideales, creía que tener su aprobación era una señal de que estaba cumpliendo bien mi misión. Sus visitas eran eventos importantes, la gente se preparaba, limpiaba la iglesia, decoraba el altar con flores frescas, y yo me esforzaba por tener todo en orden para recibirlo. Pero todo comenzó a cambiar en febrero de 1979. El arzobispo llegó en una de sus visitas rutinarias, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban 2 seminaristas jóvenes, Miguel y Roberto, de 19 y 20 años respectivamente. Habían sido enviados desde la capital del estado, según me explicó, para ayudarme con las labores pastorales, catequesis, preparación de misas, visitas a los enfermos. Miguel era un muchacho delgado, de cabello oscuro y ojos grandes, siempre abiertos, como si estuvieran buscando una salida.
Había en su mirada un miedo constante, una inquietud que no podía disimular. Roberto, más robusto, tenía una expresión similar, como si cargara un peso demasiado grande para sus hombros jóvenes. Apenas hablaban durante las comidas, evitaban mirarme a los ojos y respondían con monosílabos. Al principio, lo atribuía a la timidez, al nerviosismo de estar bajo la sombra de un hombre tan poderoso como el arzobispo. Pero la primera noche que pasaron en la casa parroquial, algo me sacó de mi ingenuidad. Era tarde, pasada la medianoche, cuando escuché ruidos extraños desde mi habitación al final del pasillo. Sonidos apagados, como sollozos, gemidos de alguien que intentaba no hacer ruido, provenían del cuarto donde dormía el arzobispo. Mi primer pensamiento fue que tal vez estaba enfermo, que sufría de pesadillas o algún malestar físico. Me levanté, preocupado, pero no me atreví a tocar a su puerta. Al día siguiente, durante la misa matutina, noté algo que me heló la sangre. Miguel tenía marcas rojas en el cuello, apenas visibles por encima del borde de su sotana. Eran líneas finas, como si algo o alguien lo hubiera presionado con fuerza. Me acerqué a él después de la misa, en un momento en que estaba solo, recogiendo los misales. Miguel, ¿estás bien?, le pregunté con suavidad, tratando de no alarmarlo. Él se tensó, palideció y murmuró, no es nada, padre Jorge, antes de alejarse rápidamente, casi huyendo de mí. Esa tarde, mientras organizaba los libros litúrgicos en la sacristía, escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. El arzobispo hablaba en voz baja con un hombre que no reconocí, alguien que no pertenecía a la parroquia. Me escondí tras la puerta, conteniendo la respiración. Los muchachos deben entender su lugar, dijo la voz grave de Vázquez. La obediencia es la base de nuestro ministerio. Sin ella, no hay orden. La otra voz, nerviosa, respondió, ¿y si alguno habla? El arzobispo soltó una risa baja, fría. No hablarán. Saben las consecuencias. Sus familias dependen de nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me descubrieran. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero un instinto profundo, una alarma en mi alma, me decía que algo estaba gravemente mal en mi propia parroquia, bajo mi propio techo. No pude dormir esa noche. Las palabras del arzobispo resonaban en mi mente y la imagen de las marcas en el cuello de Miguel me perseguía. Decidí quedarme despierto, alerta, para descubrir qué estaba ocurriendo. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo de la casa parroquial. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas en las paredes de adobe. Me levanté en silencio, descalzo, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies. Desde el umbral de mi puerta, vi al arzobispo Vázquez, vestido solo con una bata oscura, caminando sigilosamente hacia la habitación de los seminaristas. Su figura imponente proyectaba una sombra que parecía devorar la luz. Me acerqué con cuidado, conteniendo la respiración, hasta que estuve lo bastante cerca para escuchar. No hagas ruido, susurró la voz del arzobispo, grave y autoritaria. Ya sabes qué pasará si despiertas al padre Jorge. Luego, un sollozo ahogado, una voz temblorosa que reconocí como la de Miguel, suplicando, por favor, no, déjeme. Las súplicas fueron silenciadas por palabras duras, eres un servidor de Dios. Esta es tu prueba de obediencia. Si hablas, nadie te creerá. Soy un arzobispo, tú solo un seminarista. Además, tu familia necesita el dinero que les envío cada mes, ¿verdad? Me quedé paralizado en el pasillo, temblando, con lágrimas de rabia e impotencia rodando por mi rostro. Durante más de una hora, escuché sonidos que nunca debieron existir en un lugar consagrado a Dios, sollozos, gemidos contenidos, el crujir de una cama. Cuando el arzobispo finalmente regresó a su habitación, esperé hasta estar seguro de que dormía antes de moverme. No podía creer lo que había presenciado. El hombre que yo había admirado, en quien confiaba, estaba cometiendo un horror inimaginable, usando su poder para abusar y silenciar a los más vulnerables. A la mañana siguiente, Miguel no apareció en la misa. Roberto, con la mirada baja, me dijo que estaba indispuesto. Más tarde, lo vi en el patio, sus ojos estaban hinchados,
rojos de tanto llorar, y caminaba con dificultad, como si cada paso le doliera. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No era un incidente aislado, sino un patrón, un sistema de abuso que el arzobispo había perfeccionado, protegido por su autoridad y la amenaza de represalias. Durante los días siguientes, apenas comí o dormí. Las imágenes de esa noche me atormentaban, y la culpa de no haber actuado de inmediato me consumía. Sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que enfrentaba a un hombre con un poder casi ilimitado dentro de la iglesia. Decidí hablar con Miguel. Lo encontré al atardecer, rezando el rosario en el pequeño jardín detrás de la iglesia, un lugar tranquilo donde las flores silvestres crecían entre las piedras. Se veía frágil, como si un viento fuerte pudiera derribarlo. Me senté a su lado en un banco de piedra. Miguel, le dije con suavidad, sé lo que está pasando. Él se puso pálido, sus manos temblaron, y el rosario se deslizó entre sus dedos. No sé de qué habla, padre Jorge, murmuró, evitando mi mirada. Escuché lo que ocurrió anoche, insistí, manteniendo la voz baja pero firme. Y creo que ha pasado otras noches también. Esto no está bien. Podemos denunciarlo. Miguel se levantó de un salto, como si mis palabras lo hubieran quemado. No puede denunciar nada, exclamó, su voz quebrada por el pánico. Es el arzobispo. Nadie le creerá a un seminarista pobre como yo. Mi familia necesita su ayuda. Si hablo, los condenaré a la miseria. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, y por primera vez vi claramente la trampa en la que estaba atrapado, abuso físico y psicológico, reforzado por la manipulación económica. No solo sufría, sino que se sentía obligado a callar para proteger a los suyos. Esa noche, en la soledad de mi habitación, tomé la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento. No podía quedarme de brazos cruzados mientras esos jóvenes sufrían. Escribiría una carta detallada, documentando todo lo que había visto y oído, y la enviaría al obispo superior de la Arquidiócesis de México. Pasé 3 días redactándola, eligiendo cada palabra con cuidado, sabiendo que mi carrera, mi seguridad, tal vez mi vida, estaban en juego. Describí los ruidos, las marcas en el cuello de Miguel, la conversación en la sacristía, los sollozos de la noche. La envié un martes por la mañana, usando el correo del pueblo para asegurarme de que llegara a su destino. Durante 2 semanas, esperé con ansiedad, rezando para que la justicia eclesiástica actuara, para que alguien detuviera este horror. Pero la respuesta no fue la que esperaba. El 12 de marzo de 1979, un automóvil negro se detuvo frente a la parroquia. Del vehículo bajaron el arzobispo Vázquez y 2 hombres desconocidos, vestidos con trajes oscuros que desentonaban con la sencillez rural del pueblo. Padre Jorge, dijo Vázquez con una sonrisa fría, sin calidez en sus ojos, necesitamos hablar ahora. Me llevaron a mi propia oficina, donde me sentaron frente al escritorio mientras ellos formaban un semicírculo intimidante a mi alrededor. Hemos recibido información preocupante sobre ti, comenzó el arzobispo, su voz calmada pero cargada de amenaza. Parece que has estado escribiendo cartas llenas de mentiras y calumnias contra mí. Uno de los hombres colocó mi carta sobre el escritorio, cada palabra que había escrito con tanto cuidado ahora expuesta como prueba de mi supuesta traición. Esa carta dice la verdad, respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo. Lo que usted hace con esos seminaristas es un pecado y un crimen. La bofetada llegó sin aviso, tan fuerte que me derribó de la silla. ¿Cómo te atreves a acusarme?, rugió Vázquez, su compostura desvaneciéndose. Soy un príncipe de la iglesia. Tú no eres más que un cura de pueblo insignificante. Me levanté lentamente, saboreando la sangre en mi boca. Uno de los hombres limpiaba una navaja con un pañuelo blanco, la hoja brillando bajo la luz. Jorge, continuó el arzobispo, recuperando su tono controlado, vas a escribir una carta de retractación. Dirás que todo fue mentira, producto de una crisis nerviosa. Pedirás perdón por tus calumnias y solicitarás un traslado a la sierra para reflexionar sobre tus pecados. No lo haré, respondí, aunque mi voz temblaba. El hombre de la navaja dio un paso hacia mí. No creo que entiendas tu situación, dijo Vázquez,
acercándose hasta que su sombra me envolvió. Has acusado a un arzobispo de la Santa Iglesia. Esto es una ofensa contra Dios. Y sería triste si algo le pasara a tu hermana Elena y a sus hijos en Morelia. Los accidentes ocurren, especialmente a quienes no tienen protección. Mi sangre se heló. Elena, viuda, criaba sola a mis sobrinos de 8 y 10 años, trabajando como maestra. La amenaza contra mi familia me hizo ver que no enfrentaba solo a un abusador, sino a una red de poder y corrupción. ¿Qué quiere que haga?, pregunté, derrotado. Escribe la retractación. Di que mentiste por envidia. Pide el traslado. A cambio, tu familia estará a salvo y podrá seguir sirviendo a Dios. Con manos temblorosas, escribí la carta, sintiendo que cada palabra era una puñalada a mi alma. Esa misma noche me trasladaron a la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, en La Esperanza, un lugar remoto en la Sierra Madre Oriental. La iglesia era de adobe crudo, con un techo de palma que goteaba en la lluvia. Mi cuarto, de 3 por 3 metros, tenía una cama de madera, una mesa y una ventana sin cristal que daba a un barranco. La feligresía, unos 300 campesinos dispersos en rancherías, dependía de mí. Me dediqué a ellos, visité enfermos en chozas lejanas, bendije cosechas de maíz y frijol, casé a parejas bajo el cielo estrellado. Eran gente buena, sencilla, de fe pura, no contaminada por los juegos de poder eclesiástico. Pero cada noche, solo en mi cuarto, el viento de la sierra traía los recuerdos de Miguel y Roberto. ¿Qué habría sido de ellos? ¿Seguían atrapados? 6 meses después, una carta llegó, traída por don Aurelio, el cartero del pueblo más cercano. Reconocí la letra nerviosa de Miguel, firmada solo como un hermano en Cristo. Padre Jorge, decía, espero que esté bien. Conseguí su dirección por un contacto. Roberto no soportó más y se quitó la vida, colgado en el seminario de Guadalajara. Dicen que fue una crisis espiritual, pero yo sé la verdad. Me confesó que el arzobispo amenazó a su familia, incluso a su hermana de 15 años. Las cosas han empeorado. Ahora trae niños del pueblo, hijos de familias pobres, con promesas de becas. Ayer vi a un niño de 12 años salir llorando de su oficina. Intenté ayudarlo, pero un guardia me amenazó. Sé que usted intentó protegernos y por eso lo exiliaron. No puedo más. Me quitaré la vida a menos que esto se detenga. Rece por mi alma y la de Roberto. Si puede, cuente la verdad. Leí la carta 3 veces, devastado. Roberto estaba muerto, Miguel al borde del abismo, y los abusos se extendían a niños inocentes. No podía dormir. Caminé por mi cuarto, sintiendo las paredes de adobe cerrarse sobre mí. Decidí regresar a Dolores Hidalgo por evidencia, escribir al Papa, pero primero necesitaba pruebas concretas. Tardé 2 semanas en planear mi salida de La Esperanza. Dije a mis feligreses que iría por medicinas a la ciudad, algo habitual. Viajé a León, donde vivía el padre José Luis Moreno, mi amigo del seminario, un hombre íntegro. En su casa parroquial, compartiendo una cena sencilla, le conté todo. Es monstruoso, Jorge, dijo. Vázquez tiene poder hasta en el Vaticano, ¿qué necesitas? Ayúdame a llegar a Dolores Hidalgo sin ser visto. Necesito documentos, fotos, testigos. José Luis contactó a una red de sacerdotes y laicos que confirmaron mis sospechas. Vázquez asignaba a jóvenes vulnerables, huérfanos, pobres, frágiles, a parroquias bajo su control, y usaba un programa de vocación temprana para atraer niños con promesas de apoyo. A mediados de octubre de 1979, llegué a Dolores Hidalgo al anochecer, evitando caminos principales. Me alojé con María Concepción, una anciana que había sido sirvienta en la parroquia. Padre Jorge, me dijo, sabía que volvería. Ese hombre ha empeorado todo. Me habló de Pedrito Ramírez, un niño de 11 años cuya madre enferma dependía del arzobispo. Pedrito había cambiado, no hablaba, apenas comía, despertaba gritando. Esa noche, me colé en la casa parroquial por la ventana de la cocina, evadiendo a 2 guardias con aspecto de matones.
La oficina de Vázquez, antes mi oficina, estaba cerrada, pero la ventana se dio tras forcejear en silencio. Con una linterna, revisé el escritorio, una libreta listaba nombres, edades, notas, dócil, resistente, madre enferma, necesita dinero. Encontré fotos que no describiré, pero que eran prueba del horror. Las fotografié con una cámara que José Luis me prestó. Pasos en el pasillo me alertaron. Guardé todo en mi sotana y corrí a la ventana, pero un guardia gritó, «¡Alto ahí!». Salté, caí en el jardín, perdiendo el aliento, y corrí por las calles empedradas, usando mi conocimiento del pueblo para esconderme. Llegué al cementerio, al mausoleo abandonado, un lugar evitado por supersticiones. Me oculté todo el día, escuchando patrullas buscándome. Al caer la noche, decidí entregar la evidencia al padre Alejandro Mendoza, un sacerdote honesto de una parroquia cercana. Pero al acercarme a la casa de doña Carmen por su burro, una linterna me cegó. «Por fin te encontramos, padre traidor», dijo el arzobispo Vázquez, con 3 hombres. «¿Quién es el traidor?», grité. «¿El que denuncia crímenes o el que los comete?». «Tengo fotos, documentos. José Luis los enviará al Vaticano». En la pelea, le arranqué un medallón de oro con inscripciones latinas y un símbolo masónico. «Mátenlo», ordenó Vázquez. Pero doña Carmen gritó, «¡Auxilio! Están golpeando al padrecito». Vecinos se acercaron. Vázquez fingió ayudarme tras una caída. Doña Carmen me escondió, me dio ropa civil, un burro y dinero. Le dejé una carta para José Luis, con un código: «El medallón de San Judas está donde jugábamos de niños». Viajé 3 días por caminos de montaña, llegando a León exhausto, la cicatriz fresca en mi mejilla. Mostré a José Luis la evidencia. «Es suficiente para destruirlo, pero también para que te maten», dijo. Propuso fingir mi muerte. Un cadáver de mi edad, hallado en un barranco con mis documentos, selló la historia. El padre Jorge Duarte murió en 1979. Vázquez ofició mi funeral, mientras yo huía al norte como Manuel Rodríguez. Viví en Tijuana, trabajando en construcción, restaurantes, ayudando a inmigrantes. Encontré fe fuera de la iglesia, en la bondad de los necesitados. José Luis me escribía, «Miguel murió en 1983, envenenado por hablar». Vázquez fue cardenal en 1995. José Luis murió en 2003 en Roma, sospechosamente. En 2007, Vázquez falleció de cáncer, honrado como santo, su autobiografía mintiendo sobre su amor por los niños. En 2019, el padre Alejandro Mendoza investigaba mi caso. Lo abordé como Manuel Rodríguez, luego le revelé mi identidad, mostrándole el medallón y documentos. Corroboró mi historia con archivos y sobrevivientes. En diciembre de 2019, firmé una declaración jurada para autoridades civiles y eclesiásticas. Hoy, con Alejandro a mi lado, siento alivio. No sé si me desacreditarán o enfrentaré cargos por mi identidad falsa, pero espero que mi verdad libere a otros, exponga redes de abuso. La fe no está en la iglesia, sino en hacer lo correcto. Roberto, Miguel y José Luis murieron sin justicia. Yo sobreviví para contar esta historia. La verdad duele, pero libera.